Hola amigos traders, les saluda Lolo. Iniciaré el análisis y proyección correspondiente a la semana entre el día lunes 11 al día viernes 15 de agosto del 2025. Este análisis y proyección se realiza en base a una acción del precio con volumen, para lo cual utilizo perfiles de volúmenes semanales con indicadores de volúmenes reales que nos proporciona nuestro proveedor Cluster Delta, cuyo link se encuentra en la descripción del presente video. Este proveedor nos permite a través de un plugin insertar estos indicadores con volumen real de futuros en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader y directamente también en plataformas de futuros como NinjaTrader. Además, este video cuenta con el patrocinio de nuestro partnership JFD Brokers. Este es un broker de CFD que se encuentra regulado por la MiFID II, que es la Directiva Europea de la Regulación de Servicios Financieros Europeos, y también se encuentra regulado por la CNMV de España y la CISEC de Chipre. Así que interesante este broker con el cual tenemos patrocinio. ¿Por qué? Porque este broker JFD, con un depósito mínimo de $500, nos permite tener todos los indicadores y herramientas que nos proporciona con volumen real Cluster Delta. Así que recuerden, amigos, los que tengan cuenta en este broker, no es necesario comprar directamente Cluster Delta, sino que a través de JFD podemos acceder con un depósito mínimo de $500 a todo el portafolio de indicadores y herramientas de Cluster Delta. Esta lectura de acción del precio con volumen lo realizo también en combinación con la lectura de niveles gamas. Cálculos que se proporcionan a través de la página de Quick Strike y de Spot Gamma. Estos niveles son zonas donde hay una alta concentración de opciones y eso hace que los market makers tengan que cubrirse según cómo se vaya moviendo el precio. Entonces, si el precio se acerca a uno de estos niveles, pueden frenarse, puede rebotar o también puede provocar una fuerte aceleración, dependiendo de cómo se vaya posicionando el mercado. Por lo tanto, estos niveles pueden actuar como verdaderos imanes o barreras invisibles que el precio respeta o atraviesa con fuerza. Para poder entender cómo funciona, y los que quieran capacitarse cómo funcionan la lectura de los niveles gamma, pueden también consultarlo en mi página web, que está en la descripción del presente video, donde yo ofrezco una formación respecto a la lectura de los niveles gamas. Bien, por último, antes de comenzar nuestro análisis, echaremos un vistazo a el calendario económico que se viene esta semana entrante. Podemos apreciar aquí que estamos en el calendario de Investing con un filtro de 3 estrellas en horario de Nueva York. Por lo tanto, el día martes 12 de agosto, una hora antes de la apertura de Nueva York, tenemos el IPC, informe del IPC, subyacente mensual y anual. El día miércoles a las 10:30 de la mañana, para los que operan el petróleo, el clásico inventario semanal. El día jueves 14 de agosto, también una hora antes de la apertura, las nuevas peticiones de subsidios de empleo y el IPP mensual. Y finalmente el día viernes 15 de agosto tenemos las ventas de minoristas subyacentes. Así que por lo tanto, movimiento prácticamente vamos a tener todos los días, excepto el día lunes. Recuerden que también al estar el mes de agosto, históricamente el mes de agosto los volúmenes están un poco más bajos, así que por lo tanto los operadores que trabajamos con volumen tenemos que ir corrigiendo nuestros volúmenes de referencia, por lo menos durante estos días, mientras dure el periodo estival en el hemisferio norte. Bien, empezamos nuestro análisis comenzando con el euro dólar.
para lo cual echaremos un vistazo primero a los niveles que nosotros definimos en análisis anteriores. Estamos en un gráfico del euro dólar en temporalidad H1 a valor spot, ¿cierto? Con perfiles de volúmenes semanales que podemos apreciar aquí que esta semana utiliza como soporte el POC de la semana anterior. Fíjense cómo va respetando el POC de la semana anterior, buscando el gamma que teníamos definido en el 1.16 y haciendo máximos en el gamma del 1.17 con todos estos niveles de intermedio como target. Recuerden que estos niveles de high volume node nosotros los vamos a trabajar como target y eventualmente si tenemos patrones de reversión podríamos trabajarlo como reversión. En este caso, ¿cuál es el patrón claro de reversión que podemos ver aquí? Básicamente cuando hace máximos en el gamma del 1.17 tenemos un patrón de vela envolvente con acumulación de volumen, acumulación, aumento de volumen y rotación de delta ya a negativo, que hace que produzca que empiece esta caída. Bien, así que básicamente tenemos un patrón. Así que por lo tanto, el punto de vista de nuestras proyecciones de análisis anteriores, el euro dólar tenemos niveles confirmados. Vamos a actualizar ahora a los nuevos niveles. Bien, hemos actualizado los nuevos niveles gamma esta semana. Básicamente los cambios que podemos apreciar importantes es que el put wall que estaba en el 1.14 ha subido al 1.15, se mantienen estos gammas en el 1.145 y 140 y básicamente apareció también un gamma interesante en el 1.165, ¿ya? Así que básicamente cada 5 puntos podemos apreciar un gamma para esta semana, ya para esta semana. Entonces vamos a graficar en este momento nuestros high volume node. Tenemos el POC de la semana que acaba de terminar, donde se negociaron 5.539 contratos en el precio del 1.57 valor spot. Vamos a colocar en línea continua para confirmar que se trata de un POC. Ya por encima del precio nos está haciendo en este momento el cierre del día viernes 8. Ahí también tenemos un high volume node interesante aquí. ¿Ya? Vamos a marcarlo para que quede bien. Ahí lo tenemos en el 1.163, prácticamente cerca del gamma. Y por encima del precio yo me atrevería a decir que tenemos también este high volume node aquí justo encimita del precio, que es básicamente toda esta zona entre 1.63 y 1.165. Esa zona hay bastante acumulación de volumen, que es lo que rodea el gamma del 1.165. Por debajo del precio tenemos este low volume node, acá esta zona de ineficiencia interesante, así que la vamos a dejar marcadita esta zona de ineficiencia, dado a que aquí o el precio pasa rapidito o simplemente el precio rechaza, bien, entonces vamos a dejarlo aquí con una zona de low volume node un poquito más grande aquí. Entonces, ya que tenemos identificada nuestra zona operativa, el POC de la semana anterior lo mantenemos. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Que aquí tenemos una estructura lateralizada muy fuerte desde prácticamente el 6 de agosto, los 3 últimos días de la semana, desde el miércoles al viernes de la semana que acaba de terminar. Entonces, claro, tenemos aquí en este momento nuestro clímax de compra que se produjo ahí, reacción bajista, y estamos en una estructura acumulativa distributiva de prácticamente los 2-3 últimos días de la semana. Ahí estamos. Todo ponerlo aquí sin fondo. Ahí estamos. Bien.
Entonces, en esta estructura ya podemos apreciar que tenemos una activación de delta negativo, lo que hace pensar que probablemente tengamos un breakout, un rompimiento bajista, o sea, un breakdown, ¿ya? Así que vamos a ver si es que tenemos este rompimiento bajista, porque por lo menos tiene la pinta. Aquí también tenemos una zona de ineficiencia arriba, pero básicamente el precio ha rechazado el gamma del 1.17. Por lo tanto, nuestra hipótesis para la semana que viene es que si el precio se posiciona por debajo del 1.165, nuestra hipótesis serían que básicamente el precio aquí puede rechazar para mantenerse, o a lo mejor así con amarillo, rechace este low volumen para mantenerse en esta estructura, mantenerse esta estructura y esperar que se produzca el breakout alcista bajista, que en lo personal, dado al contexto que tenemos más delta negativo, a pesar que el día viernes hubo muy poco volumen, fíjese, muy poco volumen, el día se nota que ya estamos en el mes de agosto, ¿ya? Pero si este volumen se mantiene y este delta negativo se mantiene, probablemente si se rompe el 1.16 tendríamos un breakout bajista, un breakdown hacia el POC de la semana anterior y al soporte que tenemos aquí fuerte del POC de la semana antepasada. En esa zona se negociaron más de 6.000 contratos. Ya, ahora, fíjense que el put wall ha subido del 1.14 al 1.15, así que probablemente si vamos a buscar esta zona, aquí en teoría si este put wall se mantiene durante estos días, podríamos tener una fuerte zona de soporte en esa zona, una fuerte zona de soporte. Por el contrario, si empieza a incrementarse un volumen con delta positivo, tendríamos que buscar un rompimiento alcista del 1.17, ¿cierto? Buscando el gamma del 1.75. Recuerden que los high volume node y los POC semanales van a usarse como target y eventualmente como resistencia, y tenemos el call wall identificado en el 1.18, o sea, esa sería nuestra resistencia, ¿ya? Que tendríamos ya como máximo. Pero mientras no salgamos de esta zona, ya de esta estructura, yo estaría buscando probablemente patrones de giro, aprovechando que estamos en esta zona balanceada que se está produciendo acá, y siempre con salida en el POC que se vaya formando durante esta semana. Bien, estos serían las proyecciones y pronósticos que tenemos para el euro dólar. Bien, continuamos con el siguiente activo, que sería el oro. Bueno, el oro en relación al mes pasado, a la semana pasada, tenemos estos perfiles de volúmenes semanales. Básicamente esta semana que comenzó se posiciona por encima del área de valor. Miren cómo se posiciona por encima del área de valor de la semana anterior, ¿ya? Por lo tanto, al estar por encima del área de valor de la semana anterior, va usando este high volume node como soporte, ¿ya? Buscando el gamma que teníamos en 3.375 y haciendo rechazo en el POC de la semana antepasada. Miren, ahí ve, con patrones de reversión con delta negativo. Lo curioso aquí que toda esta estructura lo hizo aquí con mucho delta negativo, así que era claramente una alza sin muchas ganas, ¿sí? No había muchas ganas para subir. Sin embargo, prácticamente del día 6, 7 y 8, los últimos 3 días de la semana, ya rompe ese POC de la semana antepasada para tener máximos en el 3.400 de la semana, que corresponde al gamma que teníamos identificado. Así que por lo tanto recuerden que esos gammas pueden, dependiendo de la naturaleza del gamma, pueden tratarse de un gamma que puede ser un polo de atracción, un imán, puede funcionar como un imán, y eventualmente pueden también funcionar como aceleradores o como rechazo. En este caso funcionó como imán.
Bien, eso sería nuestro eh, análisis que tuvimos en semanas anteriores. Vamos a ver lo que viene para esta semana y vamos a actualizar los niveles. Bien, en cuanto a gamas, para el caso del oro, básicamente los niveles se mantienen. La única cambio visible es que prácticamente el put wall que estaba cotizando en el 3200 la semana pasada ha subido al 3300, ha subido 100 puntos. El call wall se mantiene en el 3500 y prácticamente tenemos gamas cada 50 puntos, 3450, 3400. Aquí tenemos así uno en 3375, 350, 300, 250 y 200. Salvo el de 3375, todos están a 50 puntos de distancia. Así que básicamente ese sería el cambio importante. Ahora, lo que estoy viendo es que lamentablemente Cluster Delta no está funcionando bien el día que estoy tomando este análisis en el oro, porque cuando yo marco los perfiles de volúmenes, en el caso del oro, por lo menos hasta el día de hoy, 10 de agosto, fíjense que los perfiles de volúmenes me lo está mostrando desfasados. Miren, aquí, desfasados. Y si bien es cierto, el Cluster Delta tiene una función porque muchas veces se produce este desfase de movimiento al traspasar del precio cash al precio futuro. Ya, pero he hecho esa combinación y tampoco está funcionando, así que esta es una falla que ya la reporté a la gente de Cluster Delta, así que espero que se solucione. Tal vez una falla de fin de semana, no lo sé. Así que por este análisis en particular solamente comparto los gamas, pero no puedo aplicar un análisis en base a la acción con volumen, porque tengo desfasado el volumen de esta semana. Ahora, sin considerar los high volume no, sin considerar que podemos apreciar solamente mirando los volúmenes y los delta y los gamma, sin considerar los high volume no, podríamos decir que acá también estamos en una estructura acumulativa distributiva prácticamente desde el 7 de agosto, muy chiquitito acá, muy chiquitito. Por lo tanto, también mucho delta negativo se está viendo. Por lo tanto, mientras no salgamos de estos gamas entre el 3400 y 3375, ya tendríamos que buscar el breakout a esto. Ahora, todo pinta a que, como tenemos mayor delta negativo, es que probablemente busquemos un breakout a la baja en búsqueda de el gamma del 3350, ya, y posiblemente testeo al POC de la semana antepasada, ya. Ahora, por el contrario, si aquí hay un incremento de volumen con un delta positivo explosivo o climático, podríamos ir a buscar los high volume no que tenemos de semana anterior, que está arriba, en búsqueda del gamma del 3450. Bien, así que habría que estar muy atento a que se solucione estos días, tal vez el lunes o el martes, estos niveles del perfil de volumen. Si ustedes se fijan, incluso estoy poniendo acá los perfiles por día, y también ocurre ese desfase, ¿ya? Y que también no está correlacionado con lo que pasó el último día. Fíjense que aquí tenemos un perfil en forma alcista de tipo P, y prácticamente aquí hubo un mercado lateralizado, así que algún problema seguramente tiene que existir en cuando está vaciando la data del oro en los gráficos. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el SP500. Bien, este es el activo que yo trabajo diariamente en el SP500. Recuerde que aquí estamos en valor cash, estamos con un spread de futuro al cierre del día 8 de agosto de 25 puntos a la gente que opera en futuros.
hay que considerar que tenemos este spread, esta diferencia entre el cash y el futuro. Vamos a revisar los niveles que teníamos durante la semana anterior y podemos ver que esta semana ha existido una apertura de iniciativa alcista. Nos rechaza este POC, va a buscar una apertura de iniciativa alcista en búsqueda del gamma del 6300 que teníamos inicialmente en la semana anterior. Fíjense cómo va a buscar el testeo de estos high volume node, rechaza, va a buscar estos gamma aquí. Como teníamos una zona de ineficiencia, un low volume node, mire cómo el precio pasa rapidito. Esto fue el día lunes, pasa rapidito. ¿Hasta dónde? Hasta zonas cercanas al volatility trigger que teníamos identificado la semana pasada, ¿ya? Volatility trigger y high volume node, ¿ya? Lateraliza, acumula brevemente durante el 5 y el 6 de agosto para buscar rompimiento alcista en búsqueda del latch gamma del 6400. Ya mucha acumulación de volúmenes que teníamos de la semana antepasada, ya, y prácticamente corrección en el POC de esta semana que acaba de terminar y el gamma del 6400. O sea, prácticamente el precio ha estado lateralizando los últimos 3 días entre el 6320 o 6300, cerca del 6000, poquito más arriba del 6300 al 6400 cash, ¿ya? Debo ser honesto que esta semana fue una semana bastante buena. ¿Ya? Fue una semana bastante buena, tuvimos un gamma relativamente positivo, salvo un día, pero todos los días fueron parcialmente positivos y claramente la direccionalidad del gamma nos daba una ventaja en el sentido de poder especular mejor cuál sería la dirección del precio durante estos días. Bien, vamos a actualizar los niveles del SP500. Bien, ahora he actualizado los niveles gamma para esta semana. Los cambios más importantes: el call wall, que estaba ubicado la semana pasada en 6500, ahora ha bajado al 6400, prácticamente desde el día 6 de agosto que está en 6400, y donde el precio ha hecho varios rechazos. Fíjense aquí cómo ha ido rechazando el precio prácticamente el día jueves y viernes de la semana recién pasada en este call wall del 6400. Aquí se puede apreciar muy bien el call wall. Fíjense, el call wall ahí está en el 6400, es el gamma más grande que tenemos ahí por arriba, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué otro cambio importante? Bueno, apareció un gamma en el 6350 que no lo teníamos, ¿ya? No lo teníamos. Y el put wall, vamos a ver dónde está el put wall. El put wall ha subido al 6200. Estaba la semana pasada en el 6000. Ya, entonces también ha subido 2 puntos, pero también el call wall ha bajado. Así que ya significa que tenemos una alta concentración de gamma, básicamente entre el 6200 y el 6400 valor cash. Ahí tenemos la alta concentración de gamma, básicamente. Ahora, algo muy importante, que nosotros entregamos esta información tanto en el SP500 como en el Nasdaq. Fíjense el volatility trigger. El volatility trigger en la semana pasada teníamos un 6320, ha subido un poquito a 6340. Así que, por lo tanto, ¿qué podemos apreciar? Que mientras el precio cotice por encima del volatility trigger, siempre tenemos que dar de preferencia posiciones al alza, ¿ya? Básicamente, durante esta semana pasada iniciamos con un volatility trigger por encima, pero el momento que lo cruza, ya empezamos a buscar posiciones de preferencia al alza. Mientras el volatility trigger no se pierda como nivel, siempre alcista. Por el contrario, si el volatility trigger se pierde como nivel, vamos a privilegiar posiciones a la baja, porque es una aceleración de coberturas en venta. De acuerdo a la naturaleza del gamma, significa que al perder el volatility trigger, el market maker empieza a cubrir fuertemente y acelera. Por eso se llama
gatillante de volatilidad acelera la volatilidad hacia la venta. Bien, entonces vamos a actualizar los High Volume Node de esta semana. Tenemos aquí el POC semanal. Vamos a ampliar un poquito el gráfico. Ahí se negociaron 33.649 contratos durante la semana pasada en este POC semanal del 6.320. 6.320, donde teníamos, me parece mucho, el Volatility Trigger la semana pasada. Así que empezamos a destacar los High Volume Node que tenemos aquí. Por acá arriba tenemos una especie de POC secundario. Aquí tenemos un pequeño High Volume Node chiquitito, importante aquí destacarlo. Por encima, yo me atrevería a decir que tenemos también estos que están acá. Por lo tanto, ¿cuál sería la zona fuerte para esta semana que comienza en base a la acción del precio del volumen, del perfil de volumen de la semana anterior? Acá tenemos un importante Low Volume Node. Acá, toda esta zona sería un Low Volume Node. Miren, una zona de ineficiencia que tenemos ahí. Por lo tanto, fíjense cómo el precio ha pasado durante los 2 últimos días rapidito por acá. Miren, lo cruza rápido, ¿ya? Muy poco volumen. Así que aquí, básicamente, entre esta zona y esta zona, tenemos el Low Volume Node, que ya sabemos que o hay rechazo o lo cruza rápido. O hay rechazo o lo cruza rápido. La zona de ineficiencia ahí. Ya acá, esta zona del POC de la semana antepasada, yo me atrevería a decir que no la he querido sacar en cuanto a marca, porque todavía, en mi opinión, está dando buenas señales, ya, donde hay mucha concentración de volumen, está rechazando el precio. Así que, por lo tanto, dado aquí estamos en zona de call wall, si este call wall se mantiene a inicios de la próxima semana, estaríamos hablando del día lunes 11, así que se mantiene en ese lugar, podríamos tener una hipótesis de reacción, de reversión del precio en búsqueda de estos niveles que tenemos acá. Recuerden, mientras nos mantengamos por encima del Volatility Trigger, en el mediano o largo plazo tenemos que dar ventaja alcista, ¿ya? Así que es muy probable que mantengamos durante esta semana que viene, tal vez. Recuerden que aquí estoy solamente considerando elementos técnicos, no macros ni fundamentales, sino que de negociación de volumen y gama, es que nos mantengamos en esta zona ya para buscar correcciones. Si perdemos el Volatility Trigger, vamos a buscar estos niveles que están abajo, ¿ya? Acá tenemos el POC de la semana anterior, se puede reaccionar con una sacudida bajista para recuperar el nivel, pero si lo pierde ya con fuerza, sobre todo el POC de la semana anterior, iríamos en caída libre en búsqueda del 6.300 y 6.250 probablemente, con pequeñas detenciones en estos High Volume Node que tenemos acá. Por el contrario, si el precio rompe el nivel del 6.400, iríamos en búsqueda de nuevos máximos históricos en dirección al gamma que tenemos identificado en la zona del 6.450 y 6.500. ¿Ya? Así que atento a esta zona. Yo en lo personal, mientras este call wall no se mantenga ahí, recuerden que este nivel de call wall en mi canal de Telegram, que yo comparto en forma privada con mis alumnos, ya vamos actualizando todos los días los niveles gamma, por lo menos del SP500 y del Nasdaq. Esos son los que yo voy actualizando todos los días en mi canal de Telegram. Así que, por lo tanto, mis alumnos pueden estar ahí muy atentos, porque si este call wall se mantiene, yo seguiría buscando rechazo en esta zona, ¿ya? Rechazo en esta zona. Aquí. Bien. Seguimos con el siguiente activo, que sería el DAX alemán.
Vamos a alejarnos un poquito. Fíjense cómo estamos en una estructura acumulativa distributiva prácticamente de 1, 2, 3, 4 semanas. ¿Ya? Tuvimos esta corrección bajista que en un principio pensamos que podía ser un rompimiento, pero fíjense cómo terminó. Finalmente terminó con una sacudida bajista que podría ser eventualmente interpretado como un spring, ya si es que esto tiene un rompimiento alcista, y podría por lo tanto consistir en la gasolina para buscar un rompimiento más alto al alza, ya siguiendo un poco la metodología de Wyckoff. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si nosotros aplicamos un perfil de volumen custom, ya durante esta estructura Wyckoff, miren, donde tenemos el POC, lo tenemos justamente donde el precio está parando. Ahí tenemos el perfil de volumen. Recuerden que en el DAX no dispongo de niveles gamma porque no tengo la data para calcular los niveles gamma. Así que estamos aquí solamente usando perfiles de volúmenes. Entonces fíjense como la zona entre el 24.000, 24.250 aproximadamente al 24.280 es la zona de alta concentración, donde tenemos mayor concentración de volumen, por lo tanto la zona sería la zona de nuestro POC. Ya, entonces lo que vamos a hacer, esto vamos a ponerlo un poquito ahí, ya, lo vamos a poner como, lo vamos a dejar de esta manera, y vamos a insertar otros perfiles de volúmenes semanales para que hagamos un poco el análisis considerando el perfil de la estructura acumulativa distributiva, ¿cierto? Como el perfil semanal. Entonces vamos a instalar, yo tengo un preset aquí para que me guarde los mismos colores de siempre que me gustan a mí. Vamos a instalar aquí el preset, ¿cierto? Y lo dejamos con semanal. Bien, a aceptar. Vamos a colocar aquí, eso sí, vamos a colocar aquí varios días, a ver, sí, 7 perfiles, 7 semanas, vamos a ver aquí, ahí están, ¿ves? Ahí los tenemos. Entonces, fíjense cuando hizo este rechazo la semana pasada, cómo fue rechazando estos niveles de high volume node que tenemos aquí de la semana pasada, prácticamente. Así que volvamos a nuestra temporalidad de H1. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, vamos a dejar este perfil de volumen custom marcando esta zona, que es la zona prácticamente del POC de este perfil. Ya vamos a ampliar incluso este perfil para que no tengamos problemas la próxima semana. Bien, entonces vamos a identificar dónde tengo los high volume nodes más importantes de la semana que acaba de terminar del DAX. Tenemos por acá abajo los nodos de alto volumen, los vamos identificando. Este de aquí. Este de aquí también yo lo destacaría. Es menor, pero igual es importante en mi opinión. Tenemos estos que están acá. Fuerte volumen, fuerte volumen, fuerte volumen. Aquí tendríamos el POC de la semana. POC de la semana. Y por encima tendríamos este nodo de alto volumen que tenemos ahí. Ahora, fíjense el low volume node y esta zona de ineficiencia que tenemos identificada aquí, que es donde el precio está rechazando. Ahí está el precio rechazando. Vamos a poner los colores.
Este color vamos a colocar ahí. Esta sería una zona de low volume node. Que tendríamos que tener identificada. Ahí. Esta zona. Entonces fíjense cómo esta zona donde hay poco volumen, el precio o rechaza, rechaza, y eventualmente si entra volumen y delta, en este caso delta negativo, tendría que inmediatamente romper con mucha aceleración. Pero fíjense que estas zonas son zonas de ineficiencia que el precio no quiere cotizar, por eso o la rechaza o pasa muy rápido por ahí en búsqueda de una nueva zona de aceptación. ¿Ya? De eso se trata de trabajar los low volume node. ¿Ya? Así que, por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que dado que estamos en el POC de la estructura Wyckoff, ¿ya? Si viene y continúa el incremento de volumen y delta, que estoy viendo yo, por lo menos el día 8 de agosto, incremento de delta, entonces es muy probable que tengamos que el precio continúe buscando la estructura, en esta dirección, ¿ya? A estos niveles y máximo histórico que teníamos en el 24.638. Así que por lo tanto es muy probable que si logra este movimiento mantengamos esta estructura que hemos ido identificando durante esta semana, y esto fue solamente una barrida, ya, o una sacudida, mejor dicho, bajista. Ahora, dado que esta sacudida, fíjense aquí como aquí es interesante, viene mucho incremento de volumen delta cuando para aquí esta zona del 23.457. Entonces hay que estar muy atento porque miren, fíjense como aquí hay un incremento de volumen interesante, ya se desinfla un poco porque llegamos a la zona de POC, pero aquí se mantiene. Así que por lo tanto esto, si se mantiene un volumen y delta en crecimiento o ascendente, recuérdense ahí lo que yo le enseño a mi alumno, el Padre Nuestro, el volumen, que le digo, si el precio sube con volumen y vamos con delta ascendente, esto podría haber sido una señal de spring del Wyckoff y posiblemente empecemos a buscar un rompimiento de esta estructura al máximo histórico, en buscar niveles por encima del máximo histórico y de la resistencia de esta estructura Wyckoff, ¿ya? Así que hay que estar muy atentos. Si nos rompe el 24.650 con volumen y delta, buscar posiciones al alza, ¿ya? Porque tiene, por lo menos, por lo que yo veo, por lo menos el espíritu tiene por lo menos el espíritu de un spring y de convertirse esto en un salto al arroyo, ¿ya? Del punto de vista metodológico del Wyckoff tiene por lo menos el espíritu, pero hay que estar muy atento, porque uno nunca lo puede saber hasta que ve las señales en el momento mismo. Bien, ya. Por otra parte, si el precio, independiente que rompa, continúa la lateralización, habría que estar muy atento a que si esto nos da señales de un rompimiento bajista, que yo no lo veo poco probable, ¿ya? Yo me la estaría jugando más un poco por el intento del breakup hacia el alza, por sobre el 24.360, valor cash de el DAX. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el Nasdaq. También estamos aquí con valor cash. Tenemos un spread de 107 puntos con el futuro al cierre del día 8 de agosto del 2025. Vamos a revisar primero los niveles que marcamos en análisis anteriores, que podemos apreciar aquí. También, al igual que el SP500, tenemos una apertura de iniciativa compradora durante el día lunes 4 de agosto. ¿Ya? Partió con una iniciativa compradora buscando los gamma. Los gamma rechazan la gamma del 22.750, buscando el gamma de 22.950, 23.000. Teníamos el call wall ubicado en esta zona la semana pasada, por lo menos
rompe con mucha fuerza, dado que el volatility trigger está por arriba. Ya cuando ya el volatility trigger es roto, con ganas, ya podríamos buscar posiciones alcistas con mayor confianza. ¿Qué significa el volatility trigger? El volatility trigger básicamente es donde se produce la transición entre el gamma positivo y el gamma negativo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa que mientras yo esté en gamma negativo hay mayor volatilidad del precio. Por lo tanto, ¿qué significa que hay mayor volatilidad del precio? Que el precio va a tener movimientos más explosivos, movimientos más fuertes. Tenemos que a lo mejor modificar nuestra gestión de riesgo, en el sentido que tendríamos que tener stop loss un poquito más holgado porque la volatilidad es más alta. Por otra parte, si tenemos gamma positivo, ya es todo lo contrario. Movimientos más contenidos, más breves, podemos ajustar nuestro stop loss porque el precio se mueve menos, básicamente, y eso dado a que por la naturaleza de la estructura de la cobertura que usan los market makers, normalmente el gamma negativo se le asocia más a mercados bajistas, aunque no necesariamente, y en gamas positivos se le asocia más a mercados alcistas, aunque también no necesariamente. Básicamente aquí va muy de la mano con el tema de la volatilidad y eso claramente puede influir en la velocidad del mercado si es que va tomando una estructura bajista o alcista. Bien, entonces del punto de vista de los niveles que nosotros marcamos, fíjense, este high volume node aquí lo rechaza fuertemente, ¿ya? Rechaza estos niveles y mira cómo buscar estos niveles que teníamos identificados de la semana anterior, ¿ya? Y básicamente muy cercano al máximo histórico, al all time high, el máximo histórico del Nasdaq. Así que desde el punto de vista de los niveles que nosotros identificamos, podríamos decir que nuestro pronóstico fue totalmente acertado. Bien, vamos a actualizar los niveles. Bien, hemos actualizado ya los niveles gamma del Nasdaq. Recuerden que aquí en el Nasdaq estamos en valor cash. Tenemos una diferencia de futuro con 107 puntos al cierre del día 8 de agosto del 2025. Básicamente los cambios importantes es que el put wall ahora ha bajado. Ya antes estábamos por encima del precio, ahora está en 22.900 el put wall y el call wall se mantiene en el 23.050. Mucha gente me pregunta, oye, ¿esto es normal que el precio cotice por encima del call wall? ¿Es posible esto? ¿Ya? O que el call wall esté por debajo del put wall, ¿ya? Que también en el Nasdaq ocurre con cierta regularidad. Entonces, siempre en términos práctico hay que tener presente, claro, dependiendo si tenemos un gamma muy positiva, el call wall siempre va a funcionar como resistencia. Pero de que el hecho que el precio cotice por encima del call wall, básicamente puede significar varias cosas o puede tener varios motivos. Simplemente el motivo principal es que a pesar de que el precio se cotice por encima, existe una mayor concentración de calls que están abiertos en este strike inferior al precio spot o precio cash, ¿ya? De hecho, si nos vamos a ver aquí los gamma, fíjense donde tenemos la gran cantidad de call. Ahí está, 23.050, ¿ya? Ahí tenemos una gran cantidad de posicionamientos de call en el Nasdaq. Por lo tanto, ¿esto es factible? Sí, es factible, totalmente factible. De hecho, aquí lo podemos ver. Ahí lo podemos ver. Entonces, ahora, ¿por qué se debe esto? Bueno, pueden haber varios motivos. Por ejemplo, que el precio ha subido muy rápido, que no es el caso, no es el caso, porque esto ha ido hace varios días que está el call wall ahí, que el precio ha subido muy rápido y que simplemente el call wall diario ha quedado desfasado, pero no es ese el caso. ¿Ya? ¿Qué otro motivo puede ser? Que, por ejemplo, exista falta de interés en strike más altos. Simplemente los operadores o los institucionales, los que están moviendo el mercado de opciones, no tengan interés de call en niveles más altos, ¿ya?
no hay suficiente open interest más arriba, ¿ya? Otra opción puede ser que por las coberturas de los market makers, si los market makers vendieron mucho call en un nivel más abajo, podrían haber tenido que comprar futuro al subir el precio, lo que puede incluso impulsar mayor la subida, que eso es lo que yo veo más probable, ¿ya? Que esto es una respuesta de las coberturas de los market makers, ¿ya? Que vendieron muchos call en niveles más abajo, ¿ya? Y esto ha producido que han tenido que comprar futuro al subir el precio, ¿ya? Haciendo una especie de gamma squeeze, ¿ya? Que hay mucha cobertura, ¿ya? Y también otro motivo que puede existir por qué se causa este efecto es porque hay expectativas de cierto techo en el corto plazo. O sea, un call wall bajo también puede significar que el mercado percibe ese strike como un nivel relevante y que el precio podría volver a testearlo en reversión, ¿ya? Así que hay que estar atento. Hay que estar atento. Yo me la juego más por la opción de que hubo demasiadas coberturas por parte del market maker, donde tuvieron que vender muchas call en niveles más abajo, básicamente. Bien, entonces, ¿cuáles serían nuestras proyecciones? Vamos ahora a actualizar los High Volume Node del perfil de volumen semanal. Tenemos el POC de esta semana, donde cotizamos 2.881 contratos en la semana en el Nasdaq. Ahí, bien. Aquí tenemos un High Volume Node importante. Ahí, por acá abajo también, yo lo destacaría. Por aquí también lo destacaría, ¿ya? Acá, High Volume Node, High Volume Node, High Volume Node, High Volume Node y por acá encimita. Bien, que tendríamos los niveles más importantes, ¿ya? Así que por lo tanto vamos a dejar estos niveles también como soporte ahora. Vamos a dejar como soporte. Vamos a dejarlo como soporte aquí. Así que ya teniendo identificados nuestros nodos de alto volumen en el perfil de volumen semanal, ¿cuáles serían nuestras proyecciones? Básicamente, fíjense lo que está sucediendo acá, ¿ya? También estamos en una especie de estructura acumulativa, ¿ya? Una estructura acumulativa distributiva, no tan clara, pero sí medianamente, en el sentido que hay mucha concentración de volumen en torno al 22.400, mucha acumulación acá en torno a esta zona, ¿ya? 22.400, ¿ya? Ahora, dado que estamos en máximos históricos, ¿ya? Dado el contexto que hablamos recientemente de que el call se encuentra por debajo del precio, ¿ya? Si el precio rechaza este máximo histórico, que lo tenemos identificado en el 23.712 nivel valor cash, ¿ya? Si lo tenemos ahí y rechaza este nivel, ¿ya? Y se posiciona por debajo de estos gamas del 23.600 valor cash, podríamos nuevamente ir a buscar gama 23.500, 400 y 300, teniendo siempre los High Volume Node como zonas de rechazo posible, en búsqueda del call wall, del POC de la semana que tenemos acá. ¿Ya? Fíjense cómo se nota que hubo menos volumen toda la semana. Por lo menos el mes de julio los POC son de arriba de 5.000 contratos, 6.000 contratos, y esta semana tuvimos ya 2.800 contratos nomás. Ahora, ¿qué es lo que podemos apreciar aquí? Básicamente, fíjense cómo el delta positivo en los últimos 3 días se ha incrementado.
Fíjense este delta. Muy poco delta negativo, mucho más delta positivo en el volumen. Por lo tanto, bajo este punto de vista, nos estaría dando señales que probablemente esto haga un breakout del máximo histórico, buscando posiciones por encima de el máximo histórico en búsqueda de niveles que tenemos más arriba. Como hay máximo histórico, no tenemos niveles de referencia de volumen, tendríamos que mirar los gamas, por lo menos hasta el día 8, por sobre el 23.700, 23.700, 23.700, aquí estamos el 23.700, mira, solamente podríamos decir que tenemos el 800 y el 24.000, pero con gamas muy pequeños, se fijan, ¿no? Miren, no hay mucho. ¿Dónde tenemos la mayor concentración? En esta zona, ya básicamente entre el 23.300 y el 23.500. Si esto se mantiene, porque esto puede cambiar de aquí al lunes, ¿ya? También tienen que tener presente que en el mes de agosto tendríamos esta semana, el tercer viernes, el 15, tendríamos el OPEX. Ojo con el OPEX. ¿Ya? Entonces esta semana también, bueno, el día viernes, que hay vencimiento masivo de opciones, esto nos puede cambiar el panorama. Por el momento, yo me inclinaría a que estos strikes que están aquí con mucha acumulación de open interest, ya el precio haga una corrección bajista buscando estos niveles a la espera de lo que pueda venir con la información del OPEX. Básicamente ese sería mi análisis para el Nasdaq durante esta semana. ¿Ya? Si nos pierde el POC de la semana anterior, ya vamos a buscar zonas de call wall y volatility trigger, que lo tenemos cotizando un poquito más abajo del call wall, pero mientras el volatility trigger se mantenga por encima del precio, esta es una zona fuerte de soporte. Aunque sea el call wall, no importa. El call wall puede actuar como soporte si está cotizando por debajo del precio y con el volatility trigger de respaldo. Bien, vámonos al siguiente activo y último, que sería el petróleo. Nos vamos al petróleo, vamos a ver los niveles de análisis anteriores. Que podemos ver los análisis anteriores es que el precio ha tenido una apertura de iniciativa vendedora durante esta semana, una pequeña corrección, iniciativa vendedora, ¿a dónde? Al gamma del 67 y buscando la zona de aceptación del POC de la semana del 18 de julio. O 17, no, perdón, de la semana del 21 de julio. Ahí, fíjense, el POC, ahí rechaza el POC de la semana del 21 de julio. Ya, vamos a buscar los high volume nodes que tenemos acá. De semanas anteriores, al 21, prácticamente semana del 10 de julio. ¿Ya? Y se posiciona ya por debajo del gamma 67 y por debajo del POC de la semana del 21 de julio. Buscando mínimos en el POC que tenemos identificado. ¿De qué fecha este POC? Vamos a ver este POC de qué fecha es. Este POC básicamente lo tenemos identificado del 4 de junio. Hace 2 meses atrás. 4 de junio, ahí donde rechaza el precio. Para que vean la fortaleza de esos niveles. O sea, a pesar que han pasado 2 meses, aún se mantienen vigentes. Ahí tenemos compradores que están soportando ahí. Están haciendo el soporte. Bien. Vamos a actualizar los niveles gamma para esta semana. Hemos actualizado los niveles gamma. ¿Cuáles son los principales cambios que tenemos? Bueno, el put wall se ha trasladado, estaba antes en el 65, se ha trasladado al 60, el put wall. Tenemos un latch gamma importante en el 62, se mantiene ahora el 65 como un gamma. Ha aparecido este gamma en el 67, no lo teníamos, 68 se mantiene y el call wall se mantiene en el 70. Estos son los principales cambios en el gamma. ¿Ya? Atento al put wall que lo tenemos identificado en el 60.
¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? El caso de los gamma y los high volume node. El perfil de volumen semanal del petróleo americano se negociaron en total 5.113 contratos, también ha bajado el volumen. Fíjese, semana anterior 7.000, 6.000, siempre estamos arriba del 6.000. Ya esta primera semana bajamos 5.000. Así que vamos a poner el POC de esta semana. Y empezamos a identificar los high volume nodes más importantes. Tenemos este que está acá, este que está aquí, aquí, y básicamente lo que tenemos aquí. Yo me atrevería a decir que todo esto sería una zona importante, ¿eh? Todo esto sería una zona importante, así que lo voy a marcar con una zona prácticamente de posible resistencia. Básicamente. Ya. Entonces, a ver. Claramente el precio, ¿dónde se encuentra cotizando en este momento? Por debajo del área de valor de la semana que acaba de terminar. El precio cotiza por debajo del área de valor. Del momento que se encuentra por debajo, ya estamos en una zona de ineficiencia. Estamos rechazando un poco de 2 meses atrás. Por lo tanto, si tenemos patrones de reversión, que por el momento no está 100% claro, pero sí ya tenemos indicios de que probablemente el precio pueda revertir en esta zona, es que como estamos en la zona del área de valor baja, el VAL, el precio vaya o se apoye en esta zona para buscar una reversión alcista. Una reversión alcista. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Fíjense el delta que hemos tenido durante el viernes 8 en esta zona. Estamos en zona de mínimo, zona de val, se han activado los deltas positivos y al activarse los deltas positivos significa que están entrando compras. Compra. Aquí de delta negativo ha rotado a delta positivo en toda esta zona, ha rotado a delta positivo, por lo tanto están entrando posiblemente compras. Si esto se mantiene en la apertura del día lunes, vamos a ir a buscar, recuerden que aquí estamos en H1 para los que son scalper, como yo por ejemplo, podremos ir a buscar el POC de la semana como target. Ahora, si el precio logra romper con volumen y delta incrementándose y se posiciona por arriba del POC de la semana anterior, podríamos ir a buscar estos niveles que tenemos aquí, hacia arriba. ¿Ya? Siempre estos niveles que están acá. En búsqueda de dónde? Del gamma al 67. Ese podría ser nuestro target alcista. Este lo borro porque me quedó, no lo alcancé a borrar. Ahí sí. ¿Ya? Por el contrario, si el precio rompe este nivel del 63.81 valor spot, que es el escenario, en mi opinión, menos probable, vamos a buscar siempre estos niveles de high volume node que teníamos identificado en análisis anteriores como target intermedio en búsqueda del gamma del 62 y posiblemente el POC de semanas anteriores que tenemos identificado en el 61.28. Pero dado aquí, si ustedes se fijan, vámonos aquí a H4, miren lo que estamos aquí estamos en una estructura lateral. Vamos a poner un poquito más, lo vamos a ampliar hasta el día 15. Fíjense, estamos en una estructura acumulativa distributiva
prácticamente desde el 18 de junio. Entonces, esto perfectamente puede tener una pinta, al igual que el DAX de Spring. ¿Ah? Puede ser una especie de Spring donde si encontramos señales de que el precio recupere el precio y reingrese a esta estructura Wyckoff, ya ingresa a esta estructura Wyckoff, podríamos convertirse en una especie de salto al arroyo. Entonces, lo mejor que podríamos hacer, al igual que el DAX, vamos a implementar otro perfil de volumen. Ya, voy a poner este de acá, por ejemplo, aquí. Custom. Lo vamos a dejar por acá. Lo vamos a dejar right. Fíjense cómo nos ha roto esa zona que teníamos aquí como soporte muy fuerte de negociación. Y vamos a poner otros perfiles de volúmenes. Voy a poner el preset con los colores que manejo yo, con la configuración mía. Y semanales, vamos a poner 7 perfiles. Ahí está, ¿ves? Entonces podemos hacer la combinación entre los perfiles semanales y el custom que yo tengo aquí de toda esta estructura. Entonces, ya teniendo claro eso, nos volvemos a H1 y confirmamos que, dado que estamos en la zona del área de valor baja, del custom, del Wyckoff y de la semana, probablemente tengamos que buscar patrones de reversión al alza buscando esta zona. Si esta zona se rompe hacia arriba, podríamos buscar ya los niveles del gamma del 67, 68, y si nos rompe con volumen y delta en dirección al call wall, podríamos convertirse ya esto en una reversión alcista. Recuerden que aquí estamos viendo análisis técnico, no estamos considerando ningún elemento fundamental, ¿ya? Ni elementos macro por el momento. También hay que estar pendiente de eso. Bien, amigos, los que no están suscritos al canal deben de suscribirse, dejar su like, comentarios, cualquier cosa me están avisando si que quieren que veamos otro activo, o si están en desacuerdo con mi análisis y a lo mejor quieren realizar algún tipo de aporte, corrección o comentario extra. Todo es bienvenido. Nadie aquí es sabedor de la verdad absoluta, así que por lo tanto en ese sentido uno nunca termina de aprender. Así que cualquier tipo de corrección a lo que yo estoy haciendo en mi trabajo, siempre yo lo voy a ver con buenos ojos y con altura de mira. Bien, amigos, un abrazo a todos y que tengan muchos profits esta semana.